Gracias, Padre eterno. Te bendecimos. ¿Cuánto le dan aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores? Qué lindo es estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Se puede sentar si ya depositó su ofrenda. Quiero dar la bienvenida a los hermanos que están hoy entre nosotros. Pero antes de todo quiero agradecer al pastor Caballero, a su esposa que tuvieron a cargo hoy el devocional. Y también observaron que estaba la niña ayudando en el coro a mi hermana Ivette. Dios te bendiga, niña, porque ella también ya está comenzando su ministerio. Me alegra ver aquí a Lizzy, ver a su esposo, verdad que están con nosotros, qué bueno, bienvenido esta mañana. Y a cada uno de los que estamos aquí. Hoy comenzó una mañana como lluviosa, como que quería, ¿verdad? Caer una fuerte lluvia, pero mire, ya se calmó, ya estamos aquí. Y yo quiero hoy en esta mañana, con la ayuda del Señor, continuar motivando al pueblo, a la iglesia, sobre un tema muy importante que tuvimos el miércoles iniciando, que tiene que ver con el altar familiar. Pero ante todo, quiero que así como están sentados, tengamos una palabra de oración. Señor, en esta mañana, gracias por este hermoso día que nos regala a cada uno de nosotros. Señor, es por tu misericordia, por tu gracia que hoy estamos aquí. Gracias, precioso Señor. Señor, en expresarte a cada uno de nosotros a través del don de la vida que solamente viene de parte de ti a nosotros. Eres quien sustenta todo, Señor. La Biblia dice que ni siquiera una hoja se sostiene si no es con la ayuda y el poder de Dios. Gracias, Señor, por todas las cosas que están a nuestro alrededor, que son de bendición para nosotros, como nuestra familia, nuestro trabajo, Señor, los bienes que has puesto en nuestras manos. Y sabemos, Señor, que todo eso ha llegado porque queremos que te honremos y te glorifiquemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermanos, el día miércoles estuvimos aquí un grupo de hermanos conversando y meditando en la palabra de Dios. Y hoy, ¿verdad? Tal vez no va a ser muy extensa la reflexión, pero quiero retomar el tema sobre el altar familiar. Decíamos en aquel momento que es una necesidad para cada hogar cristiano tener un altar familiar. En algún momento usted ha leído el Nuevo Testamento y lee de esta manera: y Jesús se apartó de sus discípulos y subió al monte a orar. Jesús tenía sus tiempos especiales con su Dios, donde estaba solamente Él y estaba su Padre. Amén. Esto a mí me lleva a una gran verdad de que Jesús también lo practicaba. Jesús tomaba tiempo a solas con Dios. Pero quiero mencionar también en esta mañana que la Biblia está llena de altares familiares. Voy a mencionar algunos casos en el Antiguo Testamento. Allá en el Antiguo Testamento, muy diferente a lo que hoy tenemos, no tenían dónde reunirse, no tenían una iglesia, no tenían un tabernáculo. Los primeros patriarcas que vivieron no tenían un lugar, un punto de contacto. Y ellos buscaban, idearon, y Dios les dio la manera como ellos iban a tener ese punto de contacto para adorar a Dios. Y el punto de contacto era un cerrito de piedra. Sacrificaban un animalito, una ofrenda, y se lo dedicaban al Señor. Y esa era una manera como ellos se conectaban con la adoración y con el servicio al Señor. Ahora usted y yo, esta iglesia, este templo, este lugar es un punto de contacto para adorar a Dios. Qué importante que hoy domingo alrededor del mundo diferentes denominaciones e iglesias están adorando a Dios en un lugar, en un punto, que es un altar. En algunas iglesias celebran 8 cultos en el día. Todavía nosotros no hemos podido, ¿verdad? Tal vez 2 o 3 cultos. Pero hay iglesias que tienen muchos cultos. Pero nosotros estamos ahorita con uno. Allá en el Génesis capítulo 4 aparece un altar que es el altar de Abel
y de Caín. Hemos leído de que Abel ofreció una ofrenda agradable delante de Dios, pero Abel no así lo hizo y vino contra su hermano y lo mató. También está otro altar, el altar de Noé, en el libro de Génesis capítulo 8, versículo 20. Habla que Noé levantó también un altar delante de nuestro Dios. Abraham también es un ejemplo de otro altar familiar que está en Génesis capítulo 12, versículo 7, 8, capítulo 13, versículo 18. Ahora, el hombre, el varón de esos tiempos, le daba mucha importancia al altar que ellos ideaban o construían. Leen ustedes también la historia de Job. Job levantó un altar y sacrificaba por cada uno de sus hijos sacrificios de alabanza y de adoración. El altar en lo particular era algo que era como una señal en la cual ellos se conectaban con Dios. Ellos buscaban un punto de contacto. En algunos lugares donde no hay internet o es baja la internet, han visto algunos reportajes que se suben a una montaña para agarrar señal. Algunos se suben arriba de los árboles porque la señal no llega. Entonces el hombre en ese momento buscaba un punto de contacto para tener comunicación con Dios. Y el propósito principal, ¿sabe cuál era? Tanto de los patriarcas, de estos hombres de Dios, como el pueblo de Israel, era conservar y mantener el pacto que Dios había hecho con ellos. Qué importante, amén. Qué importante. Y hago esta introducción porque luego voy a hablar acerca del altar familiar. Y también, importante esto, es considerado el altar en ese momento como un instrumento de medición. La familia, el hombre de Dios que tenía un altar, era considerado como un hombre o una mujer o una familia que buscaba a Dios, que tenía ese punto de contacto para comunicarse con el Señor. Pero ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 24, el Señor le da una instrucción al pueblo y le dice: ustedes tienen que tener un altar. Un altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él holocausto. En el libro de Éxodo, al pueblo de Israel, el Señor le está dando una instrucción y una orden que tienen que tener un altar. ¿Para qué? Para sacrificar holocausto a nuestro Dios. Pero ahora nos vamos a ir brevemente al libro de Hebreos. Váyase conmigo. Capítulo 13, versículo 15 en adelante. Dice de esta manera. Vamos a leer el primero. Lo dice de esta manera la Biblia. Así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificios de alabanza, a saber, frutos de labios que confiesen a su nombre. Amén. ¿Está conmigo? Así que ofrezcamos por medio de quién, de Jesucristo, a Dios siempre sacrificio de alabanza, a saber, frutos de labios que confiesen a su nombre. Estoy haciendo una remembranza porque es importante el altar. Ya no tenemos un cerrito de piedra ahí, o piedras, ¿verdad?, en un lugar. Pero ahora lo hacemos a través de quién, de Jesucristo, para, ¿qué dice? Para ofrecer por medio del sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Muy bien, el libro de Romanos también, capítulo 12, habla de eso, que dice que nos presentemos delante del Señor como sacrificio vivo, agradable, delante de Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También vosotros como piedra viva sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo.
Y voy a ir llegando a un punto. Le estoy dando toda esta cita porque quiero reforzar lo que les quiero recomendar. Amén. Que el altar es sumamente importante. Hoy no tenemos, como decía, un cerrito de piedra, pero tenemos un punto de contacto que lo podemos hacer. Muy bien, yo quiero en esta mañana retomar también algunas ideas que con ustedes compartí el día miércoles. ¿Para qué es el altar familiar? En el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, el Señor da una instrucción al pueblo de Israel y le dice que de esta manera, vamos a leerlo, capítulo 6, versículo 6 al 9 del libro de Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Quiero detenerme allí un momentito. Cuando yo anduve comprando esos abanicos que ven ahí, lo compré en una ferretería que trabaja el hermano David o David, esposo de la hermana Sarita. Yo soy un poco preguntón, pero mi pregunta no es para andar chismeando o dándome cuenta de otras cosas, sino que tomo algunas cosas que me parecen interesantes. Y miré que salió el jefe donde él darle una autorización para tener un descuento sobre los equipos que estábamos comprando. Y le digo yo a él, su jefe siempre está allá en su oficina, viene temprano, le digo yo. Es el primero que viene a la empresa. Oh, le digo, ¿y a qué hora viene él? Ustedes entran a las 8, sí, a las 8 de la mañana. Pero él viene a las 7:30. ¿Y por qué viene tan temprano? Él es el primero que entra, cierra el portón principal, se enllava en su oficina, se cierra en su oficina, porque él entra a rezar muy temprano. Se ocupa 20 minutos en rezar. Tiene ahí un pequeño lugarcito ahí, ¿verdad? Él se inclina, su Padre Nuestro, sus Ave María, y a encomendar el día que ellos van a tener. Y le golpeemos el portón o haya una emergencia, él no abre. Me digo yo, qué interesante. Y pastor, le voy a decir algo, todos los días lo hace, todos los días. Ve qué buen ejemplo que está dando este varón, digo yo, ¿verdad? Es sorprendente. Hace un tiempo una empresa a mí me buscó de un hermano que era cristiano para que yo le hiciera devocionales una vez a la semana al personal. Y yo muy entusiasmado fui algunas veces y yo estaba con muchas expectativas porque es algo diferente que compartir y que transmitir. Pero me llamó la atención dos cosas. Uno, que la gente sí le gusta adorar a Dios en la mañana y orar en las empresas. Me llevé la gran sorpresa. Yo le digo a un hermano que lo tuvimos aquí, el hermano Alex Suárez, que toca guitarra, acompáñeme, yo voy a predicar y usted canta o no canta. Y como 30 personas allí reunidos y ahí cantando y adorando a Dios nosotros. Todos los lunes se hacían esos devocionales. Yo estuve y otros pastores compartían igualmente conmigo, pero luego cesó porque la empresa entró en un problema y ya no se pudo. Pero voy a decirles otro ejemplo. El país coreano, Corea del Sur, tiene una particularidad muy diferente a nosotros. Los coreanos hacen devocionales o matutinos todos los días. Las iglesias coreanas hacen devocionales todos los días. A las 4 de la mañana. Llueve, truene o relampaguee o haya nieve. Ellos están haciendo su matutino a las 4 de la mañana.
la forma de adoración del coreano es muy diferente a la de nosotros. Nosotros, usted sabe que se nos sale, ¿verdad?, por nuestros poros, que somos carismáticos, somos bullangueros, alegres. Ellos son más melodiosos, más ceremonial. Cuenta mi hermano menor que anduvo en Corea del Sur en cuestiones de trabajo. Su contacto allá es una persona cristiana. Eso fue hace como unos 7 años. Y él llegó en la etapa donde había mucha nieve. Y lo recogieron y lo llevaron al hotel. Y le dice: te invito mañana a una reunión en nuestra iglesia en el mero Seúl. ¿Está bien? ¿Y a qué hora pasa por mí? Tal vez mi hermano dijo como a las 9. A las 3:45 paso por 3:45 de la mañana. Sí, yo tengo que estar a las 4 allí. Pero mañana es martes, no es domingo. Aquí hacemos devocional todos los días. Bueno, mi hermano casi no pudo dormir porque como latino, usted sabe, uno se levanta más tarde. Y llega el hombre puntual, hermano. Había una nieve, dicen, un frillazo tremendo. Pero los carros tienen unas calefacciones abajo. Y se fue. Ve, dijo mi hermano, él ha sido cristiano. Algunos 50 personas voy a encontrar allí en la iglesia. Hermano, y van llegando a una iglesia grande como de 10,000 personas. ¿Y cuál es su sorpresa, hermano? Que mire el parqueo lleno de vehículos y la nieve, ¿verdad? Y el ambiente bien helado. Y entra, hermano, y se va sorprendiendo que habían más de 5,000 personas en un devocional. Y una adoración linda al Señor, preciosa. Entonces mi hermano, sorprendido, eso ellos lo hacen religiosamente 1h30, 4:30, 5:30. Después van a su trabajo ellos, ¿verdad? Y continúan con sus actividades. Dice mi hermano que después salió y le dice: cuéntame, ¿y esto cada cuánto lo hacen? Todos los días lo hacemos. Los 365 días del año. La iglesia que aquí no hace matutino no es iglesia evangélica. Clase cultura bien fuerte, bien disciplinada. Ala, le dice, pero qué tremendo. Y tienen culto por la noche, también tenemos culto por la noche, 3 veces a la semana, pero esos son cultos, dice. Nuestro devocional es algo especial que nosotros lo venimos practicando desde que nosotros éramos pobres, que estábamos en la ruina, que estábamos en el anonimato, y Dios nos levantó de esa pobreza y nosotros quedamos haciendo nuestros devocionales. Pero para no terminar esta historia de este país, usted lo puede consultar en internet lo que le estoy diciendo. La mayoría de los hogares cristianos de los coreanos, Corea del Sur, tienen en su casa un cuartito de oración. Ellos saben que en su arquitectura, cuando van a hacer su casa, hacen un cuartito de oración y ellos lo apartan para orar ahí. Lo tienen ya, ellos lo diseñan. Nosotros aquí en nuestro país, ¿verdad? Hacemos la sala, hacemos la cocina, hacemos el porche, hacemos la terracita que le llaman, o hacemos los cuartos. Pero no pensamos en un cuarto de oración. Ellos sí lo practican. Y son religiosos que ellos se van y tienen un tiempo ahí de oración y un tiempo devocional familiar. Porque a veces en la sala uno no puede tener un tiempo devocional con Dios. En la cocina tampoco, ¿verdad? Tal vez si se está cocinando rico, hermano, hay una tentación ahí. Pero si hay un cuarto de oración hermético, usted cierra la puerta y usted entra al cuarto y usted comienza delante de su Dios a adorar, a leer la palabra, a recibir de parte de Dios. Pero no termina ahí la historia con esta gente. Ellos han desarrollado, como ya tienen más del 50% que son cristianos, en las empresas ellos también tienen un cuarto, un auditorio de oración. Aquel cristiano que quiere un tiempo y tienen el permiso en el día, un tiempo de ir a orar, lo pueden hacer. Esa cultura, hermanos, yo no sé si ustedes saben, pero Corea del Sur fue muy pobre
al igual que Corea del Norte, era una sola Corea, después se dividieron, pero unos tomaron el comunismo y otros abrazaron un poco al capitalismo, pero Corea del Sur surge de un hombre cristiano que él creyó que Dios le iba a levantar, pero él, ¿cómo motivó a otro? Orando desde su casa. Y allí vino el crecimiento hasta el día de hoy. Hoy vemos autos coreanos, vemos todo tipo de maquinaria coreana, vemos tecnología coreana. Yo creo que una nación pudiera resurgir restaurando los altares familiares en cada hogar, en cada familia, a todos los niveles. Yo también he escuchado actualmente, si usted ve en la noticia, el presidente Donald Trump, a propósito, ¿verdad?, que está infectado y hay que orar por él. Ellos últimamente están llevando el mensaje a la Casa Blanca y están teniendo devocionales con personas de la Casa Blanca. O sea que el mensaje está llegando a esa casa, ¿verdad?, que representa el poder, la autoridad o el gobierno en Estados Unidos. Ahora, retomemos un poquito lo que estamos hablando. La Biblia dice aquí que se la vas a repetir a tus hijos. Aquí en la iglesia no le podemos enseñar todo a sus hijos, ni tampoco a ustedes. No vamos a poder. Oh, ya el tiempo se va, en media hora, 45 minutos, se acabó. Pero en su casa usted tiene un tiempo especial y debe de sacar ese tiempo para enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Me decía un hermano el día miércoles, con mucha razón, yo no lo mencioné. Sabe que los hijos pueden hablar de parte de Dios a nosotros. Sabe que las reflexiones que hacen los hijos muchas veces puede venir de parte de Dios en un devocional, en una reunión, en una comunión familiar. Y no le hemos dado tal vez la importancia y el valor que requiere. Pero ¿qué dice el versículo 7? Y la repartirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. ¿Estando dónde? En tu casa. Luego, y andando por el camino, y al acostarte, y también al levantarte. Yo estoy promoviendo ahorita, y les dije, yo voy a ser el primero que lo voy a cumplir, que los días lunes tengamos un tiempo devocional en nuestros hogares. ¿Cuándo lo va? ¿Qué tiempo lo va a hacer? Solamente usted lo va a escoger. Puede ser en la noche, puede ser en la mañana, puede ser al mediodía, no sé. Pero puede ser, se puede hacer y se puede sacar el tiempo. Amén. En el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 5, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel, les ordenó a nuestros antepasados que se la enseñaran ¿a quién? A sus hijos. Nosotros tenemos el deber de enseñarle la palabra a nuestros hijos. Nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de enseñarle el temor de Dios a nuestros hijos. Porque si no se los enseñamos, después ellos nos van a sorprender con las cosas que van a hacer. Y no nos asustemos. ¿Y quién salió este muchacho? Si no le enseñamos la palabra de Dios, ellos van a hacer cualquier tipo de cosas. Amén. Ahora, ¿qué pretendemos con este altar familiar que usted y yo debemos hacer? Pero quiero retomar un poquito la idea que hablaba también el miércoles. Hermanos, Dios quiere tratar con nuestras familias de manera especial, específica, porque Dios trata con familia y generaciones. Amén. Pero la otra cosa hermosa que yo he podido descubrir en esto, que los ministerios que Dios da a los hombres y a las mujeres brotan desde sus primeros años.
Usted sabe que muchos reyes fueron llamados siendo niños. Creo que Salomón fueron a los 6 años. Otros gobernaron a los 12 años. Y pareciera ser que el niño es una esponja, ¿verdad? Que recibe mucho. Y él se apasiona por la obra de Dios. Yo le explicaba mi experiencia que yo acepté a Cristo a los 7 años. Y yo recuerdo que el pastor, ya no está pastoreando él, a los 7 años me puso a presidir mi primer culto. Y era un culto de niños. Y yo recuerdo, hermano, que me temblaba todo, ¿verdad? Hasta el pelo me temblaba porque estaba con miedo, con temor. Pero el hombre la pegó porque me dice, usted le va a servir a nuestro Padre, a nuestro Dios. Y ya tiene que comenzar haciéndolo. Y se le quite ese miedo. Y me pusieron un gran micrófono, porque ese para el tiempo, los 80, con una gran pelota así. Y yo estaba apenas, porque era pequeñito, ¿verdad? Estaba así. Y yo no sé si estaba en el aire, ¿verdad? O en el espíritu, pero yo lo hice, hermano, ¿verdad? Y fíjese que el Señor comenzó a trabajar a mí, en mi vida, desde los 7 años. Qué importante. Pero mi padre me decía, vamos al punto de contacto. Nosotros éramos religiosos, no fallábamos en una escuela dominical. Yo le explicaba a los hermanos, ¿por qué creen ustedes que yo no fallo en la escuela dominical? Mis padres me enseñaron. Del día sábado, me deja lista su ropa. Por favor, se levantan temprano. Y en ese tiempo no había agua como la de hoy. Era agua helada de barril. Aquella que era bien helada, hermano. Y nos levantábamos temprano. Y llovía, sí llovía. Y íbamos nosotros. Y no fallábamos a nuestra escuela dominical. Yo siempre me gané premio por asistencia y por responder, por hacer las tareas, porque los maestros nos dejaban tareas de escuela dominical. Y siempre yo me interesaba. Y recuerdo que en una escuela dominical, el maestro hace el llamamiento. ¿Quiénes de los niños que están aquí quieren recibir a Cristo? Y yo fui el primero que recibí a Cristo. Y yo, gracias a Dios, porque mis padres me enseñó esa disciplina. Ahora bien, ¿qué elemento debe de considerar un altar familiar en su casa? Yo quiero que se enamore de esta idea. Yo quiero, hermanos, le decía a los hermanos el miércoles, una vez yo quiero dejar un legado importante que marque la vida de la familia. Número 1, tiene que llevar adoración a Dios. Amén. Tenemos que adorar a Dios en nuestra casa. Y yo le decía el miércoles a los hermanos, nuestra casa tiene que ser la casa más alegre. No tiene que haber tristeza en nuestra casa. Y a veces, hermanos, Dios nos ha regalado unos grandes equipones, ¿verdad? Nos ha regalado grabadora y no lo ponemos. Ahí está apagado. Póngalo con todo el volumen, hermano. Yo creo que para eso fue el volumen, ¿verdad? Para que se le suba. Porque la alabanza trae libertad, trae sanidad y trae restauración a nuestra vida. Pero póngalo. Yo admiro a esos caponeros que andan con unos grandes chunchones, hermano, y con una música de los Peñaranda y otro tipo vulgares ahí. Y la ponen a los mercados, están todos sonando. Y nosotros no ponemos nuestros equipos. Ahí están de adorno. Ya los pobres se van a jubilar, pues, porque como ya no los usamos, se van a jubilar. Póngalo en el nombre de Jesús. Y si anda en su vehículo, ponga la alabanza. Porque para eso el Señor se lo dio, para que ponga alabanza en su vehículo. Y adore. Porque también he escuchado a otros muchachos que andan una música toda rara, ¿verdad? En los vehículos. Pum, 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 pum. Y uno no sabe ni lo que dicen. Pero qué bonito uno ir escuchando alabanza en su vehículo. Adoración. También es importante la alabanza, la adoración, pero la oración. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo deben de orar. Hermano, yo estoy preparando una enseñanza para aprender a orar con la palabra. Porque la influencia que hemos tenido
de la iglesia popular que terminamos rezando, ¿verdad? Terminamos rezando. Como dijo aquel maestro que estuvo aquí, hasta el Padre Nuestro le llego, pero de ahí ya no lo paso más. Yo quiero decirles que necesitamos adorar en nuestra casa, necesitamos alabar al Señor, necesitamos orar. Y mire qué hermoso pasa cuando usted está haciendo el ejercicio, usted mira que su hijo o su hija canta, tiene el don para cantar. Y cuando usted hace una reflexión bíblica, usted mira que su hijo está reflexionando en la palabra, este va a ser predicador. Hermano, y cuando un niño, un adolescente, un joven, un hijo suyo se pone a orar, usted ve que hay algo de Dios ahí. Esa trinchera tenemos que reforzarla, amén. Tenemos que explotarla, tenemos que desarrollarla. Estos tres elementos los necesitamos en nuestro altar familiar: la adoración, la alabanza y la oración. Ahora bien, en unos cortos minutos quiero decirles lo siguiente: ¿qué efectos positivos tiene esto si usted lo hace? Mire, cuando nos paramos aquí nosotros a predicar, primeramente le oramos y le pedimos dirección a Dios para que Dios pueda iluminarnos y dar una palabra que les pueda ayudar. Explicaba yo el día miércoles que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial los templos se desbarataron con las bombas. ¿Y dónde iban a ir a adorar a Dios? Tenían que hacerlo desde su casa. Pero lo más triste es que los varones fueron a la guerra y las mujeres quedaron a cargo de la familia y a cargo de la industria y producir también más bombas. Las mujeres las mandaron a hacer municiones. Pero la mujer de casa tomó una posición muy madura. Traía a sus hijos y venía a hacer un altar en su casa. ¿Para qué? Para orar para que Dios contuviera la guerra. Para orar para que Dios proveyera alimento en ese tiempo de crisis. Para orar para que Dios protegiera de la muerte al padre de los hijos o al esposo. Y para que el Señor los liberara a ellos de la muerte. Es necesario que estemos en una situación extrema para activar esa trinchera. No, creo que podemos comenzar desde ya. Hermanos, y una última razón antes que se me vaya un comentario es este. Mire, usted desde muy pequeñito enséñele la palabra del Señor a sus hijos. Puede hacer que a los 14 años, a los 16 años, se les salga del camino. Pero estando allá en el mundo perdido, se va a acordar de lo que usted le enseñó y lo que se practicaba en casa. Y él va a decir, como dijo el hijo pródigo, ¿qué estoy haciendo yo? Y volvió en sí. El hijo va a traer a memoria el Espíritu Santo la palabra que se les enseñaba en casa. Amén. Es bien importante lo que les estoy diciendo. Puede hacer que le salve la vida a sus hijos. Pero hay tantas cosas por qué hacerlo. Mire, a veces en el hogar, hermano, hay un espíritu que se mueve de contienda, de pleito, de cosas. Pero si usted hace el altar familiar, eso el Señor lo detiene. A veces, hermano, andamos, ¿verdad? Que andamos inquietos, andamos medio raros. Pero cuando venimos al altar del Señor, se nos baja, ¿verdad? La chicha, como decimos en nicaragüense. La chimbomba, explota ya. Porque el Espíritu Santo nos quebranta y nos trae convencimiento y arrepentimiento a nosotros. ¿Y qué le parece cuando hay problemas de matrimonio? Que sacan las cazuelas, las pailas, pero cuando llega al altar, se detiene el pleito, se detiene la disensión. Por una enfermedad, hermanos, a veces estamos en una situación tan difícil que no tenemos ni para la medicina, pero está ese recurso inagotable que es la oración, el tiempo de comunión con Dios. Quiero cerrar diciéndoles, podemos hacerlo. Amén. ¿Cuánto creen que podemos hacerlo? Yo le puedo dar una guía a ustedes, piloto, para que usted comience las primeras semanas. Pero debe ser un fluir personal. Yo puedo darle una guía, pero
es un fluir personal. ¿Cuánto tiempo va a durar? Media hora, una hora, no sé. Solamente usted, su familia y Dios que le va a guiar de cómo lo van a hacer. Qué bonito es ver al esposo y a la esposa leer la palabra de Dios ahí en casa. Comienza, antifonalmente le llamamos nosotros, ¿verdad? Lee uno, yo leo uno. Y después preguntarle, esposa, ¿qué entendés vos de eso? O el esposo, ¿qué le entendés a eso? Y tenga la plena seguridad que el Espíritu Santo de Dios va a traer revelación a ustedes de qué le quiere dar a entender. Cómo nosotros los pastores, los que predicamos, los que enseñamos, obtenemos sabiduría en nuestros tiempos devocionales cuando estamos leyendo y reflexionando. Pero vamos, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Señor, háblame. Y el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Porque algunos podrán decir, pastor, yo no he estudiado la Biblia, yo no entiendo de esto. Pero si usted lee la palabra del Señor, el Espíritu Santo va a traer revelación a ustedes. Yo quiero en esta mañana dejar el tema por un momento, pero decirle que va a traer bendición, sí va a traer bendición. Si no lo hace, se puede lamentar. Vamos a desperdiciar y aquí viene este cierre. Nos encanta ir con nuestros hijos al parque. Ay, mi niño siempre me dice, papá, ¿cuándo vamos a ir al parque? Espérate que pase un poquito la pandemia y compongamos la camioneta y vamos. Nos encanta ir con nuestra familia al mar. Daros un chapuzón. Nos encanta ir ir al volcán o a los volcanes, lugares turísticos. Qué bonito. Pero el mejor tiempo que usted puede pasar con su familia es en la presencia y en el altar familiar que lo tiene ahí en su casa. Es cuando el Señor va a trabajar su corazón, va a trabajar su vida, va a trabajar su alma. Así que no desperdicie, escuche, el mejor tiempo que puede pasar con su familia. Y también nos perdemos la gran oportunidad de formar a nuestros hijos. Y yo dije algo el miércoles aquí, que usted la antorcha la tiene que traer encendida aquí. Usted en la semana encendió su antorcha en casa. Y ya cuando viene aquí, usted viene encendido. Cuando usted, hermanos, buscó al Señor en su casa, usted viene con el deseo de adorar aquí, viene con el deseo de orar, de interceder, de imponer manos. Pero cuando usted ha estado apartado de ese tiempo devocional, usted más bien quiere que otro le encienda su antorcha porque usted anda apagadito o apagadita. Quiero que nos pongamos de pies en esta mañana y quiero que oremos al Señor. Quiero que oremos al Señor en esta mañana. Hermanos, esto